No, no, Frida, please. Hola, hola a todos, ¿me escuchan? Por fin lo logré, no me podía conectar. Hola Raúl, ¿andas por ahí? Hola Raúl, ¿cómo estás? Perdón, no me podía Sí, hola, ¿qué conectar, tal? ¿Cómo estás? pero No te ya, lo preocupes. logré. Sí, yo estuve haciendo pruebas bueno, hace algunas horas, porque también no se me da tanto a mí no se me da, a mí no se A me da mí la sí, tecnología, a pero ti sí imagínate. bastante. En casa del herrero, como dicen. Oye Raúl, muchas gracias, muchas gracias por esta plática, por por compartir tu experiencia en este tema. Raúl, los presento. Raúl es, eh, bueno, estudiaste en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudiaste psiquiatría, Así es. eres miembro de la Sociedad Internacional de Investigación en Esquizofrenia y del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, Ajá. y actualmente subdirector de la consulta Ujú. externa del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y hoy vamos a hablar Sí, así es. de la salud mental y de la urgente necesidad de innovar en terapias, en tratamientos, en medicamentos, en medicinas, para tratar estos casos que estamos viendo ahora, Raúl, que lo hemos platicado mucho y te agradezco porque ya llevamos varias mesas donde compartimos varios conversatorios y parlamentos, Ujú. el foro que me has acompañado ahí en el Senado para platicar sobre esta crisis de salud mental que le llaman la pandemia después de la pandemia. Y a manera como de introducción para quienes hoy nos acompañan, pues esta pandemia después de la pandemia es que estamos viendo después del COVID un, un aumento en casos de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de adicciones, que es realmente alarmante. Se dice que es la segunda causa de discapacidad y que para el 2030 de no hacerse nada y Ujú. de seguir con este aumento de casos, va a ser la primera causa de discapacidad en México. Esto es sorprendente, ¿no? Y realmente alarmante, porque eh, Raúl, esto lo he dicho en cada vez que puedo, o sea, la gente que tiene depresión, la gente que tiene ansiedad severa, cada vez más y más son resistentes a los fármacos, a estos fármacos que Ujú. tradicionalmente se vienen utilizando desde hace 20, 30 años. Pero hay cada vez mayor resistencia, o sea, es decir, ya no funciona. Entonces la gente está Ujú. necesitando, y estamos hablando de millones y millones de personas en México, que están necesitando de una alternativa. Y bueno, pues para eso estamos aquí contigo, para platicar sobre eso desde tu visión como psiquiatra. Y me interesa muchísimo porque he estado trabajando de la mano, pues, ahora sí, de pueblos originarios, de la comunidad científica y médica, de expertos en regulación, en crear una iniciativa de ley para poder utilizar los hongos, si los cibes o los hongos, como mucha gente los conoce, los hongos mágicos o los hongos psicodélicos, Ujú. que es una de las sustancias, de los activos de los hongos, de las sustancias más conocidas de estos hongos, que se usen para tratamientos de salud mental. Entonces, ahora sí te cedo la palabra, Raúl Escamilla, doctor. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir, coincidir contigo en estos espacios, ¿no? Y bueno, me siento honrado por las invitaciones y a los diferentes foros, mesas de trabajo. Y
pues es una de las líneas de investigación y de las líneas desde el punto de vista asistencial con las que me encuentro más comprometido a desarrollar tanto en el ámbito, en el sector público como en el sector privado, que se pueda abrir esta oportunidad y que este tipo de tratamientos a los que haces mención puedan llegar pues a la brevedad y puedan estar accesibles Sí, para la población general, ¿no? Porque, como bien lo mencionas, si bien desde la pandemia se había identificado un aumento como en la prevalencia o en el porcentaje de problemas de salud mental o trastornos mentales formales, el primero de ellos fueron alteraciones del sueño, ¿no? Que mucha gente empezó a buscar este tipo de tratamientos, ¿no? Por todas las condiciones que vivimos, ¿no? Pues nos confrontó con muchas cosas también la pandemia, ¿no? Nos puso en contacto, aún sin tener un trastorno o un diagnóstico psiquiátrico formal, nos confrontó con muchas cosas que tienen que ver con nuestra propia vida, con nuestra existencia, nos confrontó con la muerte. Eh, Digo, todos conocemos por lo menos a una o desafortunadamente a más personas que perdieron a, a muchos seres, a muchos seres queridos durante la pandemia, ¿no? Esta contingencia incluso llegó a acabar con familias enteras. Y ahorita, como has mencionado, estamos viendo, pues bueno, como las secuelas, como la contención o el control de los daños, ¿no? De todo lo que sucedió y se ha observado, por un lado, la gente cada vez está más sensible a buscar ayuda en atención en salud mental, en buscar ayuda por parte de un terapeuta, por parte de un psicólogo, por parte de un especialista en salud mental, por parte de un psiquiatra. Se ha roto como esta como barrera del estigma, ¿no? Y ahorita es cada vez más común escuchar como la cadena de conocidos o amigos que buscan atención en salud mental y que requieren pues obtener algún tipo de respuesta para sus padecimientos, ¿no? Ha habido un aumento en la demanda de verdad significativo, tanto en el sector público, en los establecimientos de salud del gobierno federal o de las diferentes instancias de seguridad social. Actualmente la, oye, Raúl, pero la ¿es demanda demanda es de qué? abrumadora, ¿Demanda incluso en el de sector tratamientos? privado. ¿Demanda de psiquiatras? O sea, de terapia. ¿Demanda de qué? ¿Qué es lo que la gente está buscando? De Demanda en atención. general de atención por cualquier tipo de trastorno mental, sobre todo trastornos relacionados Ajá. como el espectro de ansiedad y trastornos O sea, la gente afectivos que de nos tipo está depresivo, escuchando, Raúl, ¿no? ¿cómo saber si tienen ansiedad? O sea, ansiedad, cuándo tú sabes que una persona ya tiene depresión, trastorno depresivo, ansiedad, trauma, ¿no? O sea, todo el tema de estrés postraumático Sí. que también está, y obviamente pues el tema de adicciones, que además, Ujú. pues pueden estar ligadas, ¿no? Una a la otra. Sí, pues hay criterios, digo, esto es la parte difícil del área a la que nos dedicamos de la salud mental, porque los diagnósticos siguen siendo muy subjetivos. Actualmente no hay una prueba de laboratorio, un examen de sangre, un estudio de gabinete como un estudio de Ajá. imagen, incluso una imagen desde el punto de vista cerebral, una resonancia magnética o un estudio de electrofisiología o un electroencefalograma que pueda hacer el diagnóstico. El diagnóstico sigue siendo clínico a través de las diferentes sumas de criterios. Por ejemplo, para la depresión mayor, los criterios o los datos más característicos es presentar estado de ánimo bajo la mayor parte del tiempo, o sea, todo el día, casi todos los días, por lo menos durante 2 semanas, ¿no? Y pues de esto puede ser más de 2 semanas, donde puede haber, además del estado de ánimo bajo, pérdida del apetito o aumento del apetito. Las alteraciones en el patrón de sueño son habitualmente comunes a la gran mayoría de los diagnósticos psiquiátricos, ya sea insomnio, somnolencia diurna cuando hay mucho sueño durante el día, este, o hipersomnia, dormir más de la cuenta, Oye, pérdida de peso, pérdida de la capacidad para disfrutar las cosas. Incluso se puede acompañar en los casos más graves de ideas de muerte o ideación suicida, que habitualmente ya son los casos más graves y que
la gente se presenta a buscar ayuda ya cuando hay cuadros más graves, que no necesitan estar Claro. tan mal Oye, como para buscar algún Raúl, tipo de ayuda. los datos que tenemos es sobre adultos, ¿no? Sobre temas de depresión y ansiedad, Ujú. adicciones y estrés en adultos. ¿Cómo está el tema de los niños? O sea, también el tema de los niños, yo lo veo, me parece Ujú. eh, que se está hasta normalizando un poco, ¿no? Este tema que sí de ansiedad y que sí, o sea, todos estos temas de salud mental en niños. ¿Tienen ustedes datos? Sí, más en donde se ha incrementado de manera notable la prevalencia o la incidencia es en la Ajá, población adolescente, en los adultos jóvenes. Y yo te podría decir que está, pues bueno, muy cerca, disputando este primer lugar dentro de las causas de discapacidad. Y que cada vez estamos viendo no solamente un aumento en los trastornos afectivos o en la depresión, sino también se presentan sí. cada vez casos más graves, ¿sí? O sea, en los servicios de urgencia, no solamente en hospitales o establecimientos para la atención de salud mental, sino en hospitales de medicina general, casos de usuarios que se presentan con intentos Sí. de intentos de suicidio, ¿no? Que a veces sí también llegan a ser muy desafortunados o muy graves, ¿no? Sí, Y cada vez en población más joven, ¿no? Casos que no veíamos de depresión o intentos de suicidio en niños, cosa que pues, en algún momento era como algo inaudito, ¿no? Ahorita se están viendo ese tipo de diagnósticos y hospitales especializados en la atención, como el único que hay en su tipo aquí en México, están realmente muy o sea, saturados ¿cuáles son para recibir atención, ¿no? los En trastornos en población México de más niños y comunes en temas de adolescentes. salud mental? ¿Cuáles son? En, en el área de salud mental, pues están los trastornos afectivos, el trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada. Y habitualmente confluyen los dos. O sea, Sí. no podemos separar a uno de otro. Habitualmente se ¿Y pueden presentar de manera los trastornos conjunta. afectivos cuáles son? Porque también, ujú, sí, Ok, está el trastorno ok. depresivo mayor y está el trastorno bipolar. El que se ha visto un incremento en su presentación es Ujú. el trastorno depresivo mayor. Y también, pues bueno, el caso de la distimia, que es una depresión que no es tan grave en cuanto a la intensidad o gravedad, pero sí en la cuestión de tiempo es una depresión más crónica. Y pues bueno, es la que corre más riesgo de normalizarse porque no llega a ser tan grave como para tener algún tipo de ideas de muerte o de ideas de tipo suicidio, pero sí es grave en cuanto a pues que se puede presentar durante un periodo de tiempo muy largo y a Sí, veces la persona que lo padece ni siquiera se lo da llegas cuenta a que lo tiene porque lo normalizar. llega a normalizar. Incluso en familias, a veces se presentan varios casos y, pues bueno, si no se ha aprendido a Sí, identificar en uno mismo, pues difícil a claro, que veces se que dé un jefe de cuenta, familia, un ¿no? padre o una Fíjate que a madre mí me pueda sorprende identificarlo en mucho y sus hijos. Así tengo es. hijas de 16 y de 12 años y escuchar a veces cómo empiezan a hablar de que no, es que le dio un ataque de ansiedad, como en niños, ¿no? Y que como Ujú. que ya es normal que hablen de ataques de ansiedad. Y yo así, ¿cómo que ataque de ansiedad? O sea, me parece como, ¿sabes? Este, muy difícil pensar en estos niños de adolescentes teniendo ataques de ansiedad. Y sí, y investigué y me puse a leer y está siendo ya muy común por el estrés que están viviendo, ¿no? No solamente lo que vivió durante COVID, sino Ujú. el tema de las redes sociales, ¿no? La ansiedad que les genera todo este tema de las redes sociales, todo el tema de cambio climático, o sea, de verdad, o sea, están viviendo en un estrés que les está Ujú. generando ansiedad. O sea, eso me parece de verdad impresionante. Y por ahí me decía Mariana de mi equipo, me dice que leyó un artículo sobre estos niños, en qué adultos se van a convertir, ¿no? Porque además se está normalizando y no se está tratando, porque lo platicábamos tú y yo y en esta reunión Ujú. que tuve con compañeros tuyos ahí en psiquiatría sobre el tema de pues, cuántos psiquiatras hay en México para la población. O sea, estamos hablando de más de 20 millones de Ujú. personas ya con depresión o ansiedad, sin contar el tema de adicciones, ¿no? Pero ¿cuántos psiquiatras hay en México? ¿Cuál es el estado de atención en México? ¿Cuál es el estado de prevención, ¿no? De detección temprana. O sea, ¿cómo está esto en México, Raúl? Sí, y la verdad es que sí hay un déficit importante no nada más de psiquiatras, sino de especialistas dedicados a la atención de la salud mental. Y la mayoría, pues bueno, lo tengo que reconocer, la mayoría estamos concentrados en las grandes ciudades, que aún así tampoco
considerar que somos el recurso suficiente para dar atención en las ciudades. Hay lugares en los que pues el Sí. usuario tiene que recorrer largas distancias para poder recibir atención y digo, afortunadamente recursos como estos valiosos, como la atención a distancia, la telemedicina, sobre todo por los servicios de psicología y psicoterapia, les han permitido a muchos de mis compañeros o colegas poder llegar a los lugares Ujú. más alejados del país, ¿no? Y que puedan recibir atención y que se pueda hacer detección de los casos más graves que realmente ameriten atención en algún tipo de hospital o establecimiento de segundo o tercer nivel, porque incluso con la capacitación y con la supervisión a la mentoría adecuada, incluso los médicos de primer nivel podrían llegar a atender los casos que no sean graves, que no sean Ajá. ¿Y qué, tan o sea, severos. la gente, qué opciones tiene hoy de medicamentos, de tratamientos? Un poco, me estoy conectando a mi celular porque está a punto de acabarse mi pila, pero ya estoy ahí. O sea, ¿qué opciones hay de tratamientos, no? Y con esto quiero pasar al tema de innovación en terapias, en tratamientos. Uh -huh. Pero hoy, ¿cuál es la opción? O sea, hemos leído mucho y hemos visto que no hay medicamentos, sobre todo de este tipo. No están hay algo que está pasando, que no hay abasto de medicinas, de estas medicinas ya muy específicas para temas de salud mental. Entonces, ¿cuáles son, bueno, si nos puedes hablar un poco de esto y cuáles son las opciones? Sí, pues bueno, dentro de digamos, las líneas de tratamiento, les llamamos algoritmos de tratamiento, de acuerdo a la medicina en la evidencia, basada en evidencia, las guías de práctica clínica, primero proponemos intervenciones que no sean tan invasivas, ¿no? Que no generar, pero bueno, el principio de la medicina primero es no generar algún tipo de daño. Y digamos que los casos leves o los casos que no son, bueno, incluso por abajo de los cuadros moderados se pueden manejar digo, por algún especialista con entrenamiento adecuado por psicoterapia, ¿no? No necesariamente requieren algún tipo de Ujú. abordaje biológico o farmacológico, pero el mejor tratamiento o el tratamiento integral siempre va a llevar de la mano un abordaje psicoterapéutico con un tratamiento farmacológico. Y actualmente para la gran mayoría de los trastornos mentales, pues la opción es utilizar dentro de el que llamamos herramientas o arsenal terapéutico están los antidepresivos, que pues bueno, son los medicamentos que se prescriben con mayor frecuencia, son los de mayor uso, comparten muchas vías o mecanismos de acción desde el punto de vista de Ujú. neurotransmisores que son comunes a diferentes trastornos, porque tampoco son específicos los antidepresivos, porque se llaman así, porque fueron la primera indicación en la cual se probaron, pero se utilizan en una gama muy amplia de padecimientos para trastornos de tipo depresivo, trastornos de ansiedad, como la gama, ¿no? En trastornos por estrés, ¿no? Por estrés postraumático, trastorno por estrés agudo, ¿no? Aunque se llamen como antidepresivos. Y entre ellos están los que prescribimos con mayor frecuencia son los inhibidores Ujú. selectivos de la recaptura de serotonina, que como bien mencionas, pues bueno, ya son medicamentos que ya salieron desde hace muchísimos años, son medicamentos, los primeros de ellos salieron desde el siglo Sí, pasado, ¿no? A finales del siglo pasado, ¿no? Pero, pues, y como bien mencionas, no ha habido exacto. realmente como una revolución en cuanto a los tratamientos. Siguen siendo, pues bueno, Si les como hacen primo, pequeños el cambios a primo en estos segundo medicamentos grado, tipo, no ¿sí? O el sé, yo voy a nieto, decir ¿sí? nombres, Ujú. pero el Prozac, ¿no? Y le hacen pequeños cambios y dicen la nueva generación, ¿no? Pero realmente Sí, así la es. resistencia de la gente a estos fármacos hace que ya no, como tú dices, como ya no se ha hecho innovación, quizá ya el cuerpo ya hizo una resistencia a estos fármacos y entonces sí se necesita de una innovación ya en medicina moderna de fondo. Sí, dentro de las categorías de gravedad o de intensidad de los diferentes padecimientos están los trastornos resistentes, que no necesariamente pues que eventualmente se vuelvan resistentes a algunos trastornos, sino desde el inicio, incluso desde el primer episodio depresivo mayor o primer episodio cuadro, trastorno de ansiedad o primer brote psicótico con eventual caracterización, ya sea esquizofrenia,
pueden ser resistentes. Y lo que se ha visto en el caso de los trastornos afectivos, en el caso del trastorno depresivo mayor, que la tasa de respuesta o la falta de respuesta se puede presentar incluso desde Ujú. la mitad de los casos. Hay 50% de los pacientes, en el mejor de los casos, tendrán una respuesta satisfactoria, ¿no? Pero hay casos en los que no se obtiene una respuesta completa. Entonces, aún con los medicamentos, que tienen varias desventajas. Bueno, una cuestión es que requieren que lo estés tomando todos Y los días, ¿no? quizá Para por tener toda la vida, ¿no? concentraciones adecuadas. Que algunos sí requieren pues tratamiento de Indefinida, manera sí. pues indefinida o digo, sobre todo si han tenido muchas recaídas y son tratamientos largos, estamos hablando que tardan aproximadamente algunos hasta Ujú. 4, 6 u 8 semanas en observar un efecto terapéutico, cuando los efectos colaterales se pueden presentar desde la primera toma, pero bueno, sí, pero le decimos al usuario, pues sí, pero te tienes que aguantar hasta que tenga respuesta a las 6, 8 semanas y a uno lo va titulando, lo va graduando, aumentando la dosis de manera este, muy cautelosa, cuidando la aparición de los efectos colaterales. Algo que nos enfrentamos también todo el tiempo es problemas de la adherencia o el apego al tratamiento, ¿no? Que digo, ¿cuántos de nosotros cumplimos un tratamiento a veces cuando es una infección, cuando es un tratamiento con un antibiótico, cuando es un cuadro viral y que necesitamos tomar tratamiento sintomático por menos de una Sí, semana y no lo completamos? Entonces, al pensar en un paciente con un trastorno ya formal que tiene que tomar un medicamento durante un periodo de tiempo largo, que a veces ya iniciando el tratamiento en los primeros episodios es hasta sí, a veces durante 1 año o 2 años en el mejor de los casos, porque también la recaída se puede presentar de manera inmediata. También se ha estudiado que muchos de los fármacos, además de los efectos colaterales, pues la falta de respuesta terapéutica, también, como has dicho, hay algunos fármacos que tienen un efecto que pareciera, digo, que no está lo suficientemente descrito todavía, se sigue estudiando, que hacen como una especie también de tolerancia, en los que tienes que hacer algunos ajustes a veces o periodos para disminuir o subir la dosis para obtener una tasa de respuesta. La mayoría de los tratamientos no es con un solo medicamento tampoco, Alejandra. La mayoría tenemos sí, que recurrir a veces para la claro. polifarmacia y damos y esto para el insomnio y esto para el estado de ánimo y luego tiene un efecto Sí, colateral, ya hay que dar algo para sí, contrarrestar el y efecto no quiero, a colateral. ver, o sea, yo creo que hay, y lo platicábamos, ¿no? La medicina salva vidas y Sí. es muy buena, pero me parece que en este caso de salud mental, esto que dices, ¿no? O sea, tomas la pastilla para la depresión, pero también ya te dio otro, el efecto secundario te provoca otras cosas, ¿no? Ujú. Es- Pues Exacto, las disfunciones sexuales, y digo, eso exacto, mismo puede llegar a deprimir todo el a alguien, tiempo. digo, yo lo escucho todo O el sea, tiempo, ¿no? que es un efecto Ujú, que secundario, ¿no? Y algo entonces tan simple y Entonces la tan gente muchas veces indispensable termina para la dejando los vida. medicamentos Ujú. por los efectos secundarios, ¿no? Así Entonces es. aquí voy al tema Ujú. que me ha apasionado durante ya bastante tiempo y me sigue, o sea, de verdad ya lo veo como una misión ahí en la que Y donde coincidimos de cuáles coincidimos. son las alternativas. Y estamos viendo, Raúl, que en el mundo, desde hace algunos años, está habiendo una investigación muy seria de los llamados enteógenos, Ujú, antes llamados psicodélicos, que son estas sustancias de origen animal o vegetal, o sea, natural, u hongos, que, eh, que no se estaban, que no se habían visto como para uso terapéutico, ¿no? Que no se les veía un uso para la salud, eh, aun cuando en nuestro país han sido utilizados por los pueblos originarios desde hace cientos o miles de años. Entonces, estoy ujú, hablando específicamente de los hongos con psilocibina, los hongos ujú, psilocibes, los hongos psicodélicos o mágicos, como los conocen muchos. Y estos hongos tienen una de las sustancias que tienen es la psilocibina. Esta psilocibina está siendo estudiada en muchos países, en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Israel, Holanda, Australia, por decir algunos, para fines terapéuticos, para temas de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de trastornos de la alimentación, de adicciones, en fin, para varios de los trastornos mentales que existen, con resultados de verdad muy, muy buenos. Eh, Hay algunos países como Australia donde ya se ujú. legalizó
para uso terapéutico. Algunos estados de Estados Unidos también ya lo hicieron, como Oregon. En Canadá también ya se está utilizando. En fin, esto está avanzando en el mundo muy acelerado. En Estados Unidos incluso la Ujú. FDA la llama terapias innovadoras. Y México, ¿cómo estamos, Raúl? ¿Cómo estamos en este tema? Porque, a ver, ya platicamos de la crisis que hay de salud mental, una crisis que está en aumento, que no solamente está tocando a adultos, sino a niños y adolescentes, y que no hay hoy suficientes médicos, terapias, los medicamentos, o sea, no hay una solución real para la gente que está sufriendo de esto. Y, y estamos viendo que hay algo más. ¿Cuál es tu posición? Platícanos de esto, de lo que está pasando este, en, desde tu perspectiva científica y de medicina, de la biomedicina, ¿no? De la medicina moderna. ¿Cuál es tu visión de esto? Ujú. Sí, pues como mencionaba, pues bueno, los tratamientos con los que contamos actualmente, pues sí ofrecen una utilidad que puede ser limitada, ¿no? Pero también hay una población, digo, que actualmente se beneficia y puede mantenerse en control, en remisión y puede recuperar el nivel de funcionalidad. Tampoco, pues, bueno, vamos a digamos, pero habrá poblaciones específicas para determinados medicamentos, pero también hay una población que, como te comentaba, que está calificada como refractaria o como resistente, en la cual valdría la pena experimentar otro tipo de tratamientos como innovadores, que a partir de principios del 2000, ¿no? Surge como un renovado interés por estas sustancias, descritas como psicodélicas, ¿no? Que no funcionan o el esquema propuesto no es de la misma manera que los tratamientos con los que contamos actualmente en la psiquiatría o en las neurociencias a nivel moderno, ¿no? La toma de un medicamento todos los días, ¿no? Digo, hay un modelo de tratamiento que se habla sí, de microdosis, pero si para los proyectos de terapia asistida con macrodosis no hay, digo, apenas se está Ujú. conformando todo el cuerpo de evidencia, que la verdad es que es bastante prometedor y por eso se le dio el título de terapia innovadora, que no quiere decir que tengan resultados actualmente contundentes o que no sean cuestionables, sino son, bueno, de acuerdo a lo que se ha conjuntado de evidencia, pues la evidencia preliminar es bastante prometedora, por lo tanto, vale la pena como hacer como una especie de atajo a nivel burocrático, a nivel administrativo por agencias, organismos regulatorios como la FDA y otros en diferentes partes del mundo, que puedan dar las facilidades para que se pueda investigar y que se pueda integrar toda la evidencia. Digo, aún y cuando tenemos toda esta evidencia del uso de la medicina tradicional indígena de miles de años, pues bueno, para el marco de la medicina contemporánea o la medicina moderna, sí necesitamos reunir todo el cuerpo de evidencia para poder emitir las recomendaciones, porque también igual no sería para toda la población, no todos serían o seríamos candidatos para este tipo de tratamientos, porque existen algunas condiciones o predisposición a algunos trastornos mentales específicamente para trastorno bipolar o para esquizofrenia, que sería población que tendría que estar descartada de la exposición a este tipo de compuestos, como ya se ha visto incluso con el uso de cannabis, que puede ser un catalizador o un detonante de un trastorno más grave, ¿no? Y pues bueno, yo que tengo más experiencia dedicado al tratamiento de los trastornos del espectro de la esquizofrenia, pues sí he encontrado, bueno, sí han llegado casos que en algún momento se han expuesto a este tipo de compuestos llamados psicodélicos o antiógenos, y que esto ha sido como el desencadenante para un trastorno más grave, pero digamos que es población que ya tendría cierta predisposición o cierta vulnerabilidad. Ahora, actualmente en muchas partes del mundo hay centros que van de la mano la función o el pilar asistencial con el pilar de investigación, donde se están ofreciendo bajo el rubro de medicina de compasión o en pacientes en los cuales realmente no hay, ya se han probado. Digo que si bien el arsenal terapéutico ahorita de antidepresivos y psicofármacos es bastante limitado, pues ya se ha recorrido todos los psicofármacos que hay y estamos a veces nada más esperando que salga uno nuevo para probarlo en una población
Y se ha visto que a través del mecanismo que se propone este tipo de compuestos que entran en diferentes categorías, que no podemos decir que uno sea exactamente igual al otro, por ejemplo el DMT o la psilocibina y la psilocina, que incluso hasta podría ofrecer un efecto terapéutico diferente la exposición al hongo, el hongo psilocibe, por hablar de una especie, ¿no? El hongo completo, porque además de la psilocibina y la psilocina, tiene otro tipo de compuestos alcaloides y de otro tipo que pueden potenciar la respuesta terapéutica, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que las grandes mentes del mundo, en el primer mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Alemania, en Reino Unido, están investigando todas estas líneas, no solamente en la cuestión de desarrollo en el estudio de estas sustancias desde el punto de vista natural, desde el punto de vista como compuestos orgánicos naturales, y así como tratar de desarrollar análogos sintéticos que se puedan reproducir en este efecto desde el punto de vista en un laboratorio, en estudios de imágenes cerebrales. Además, estamos viviendo en un momento realmente muy afortunado, muy privilegiado, en las cuales también, digo, en los 50, digo, en los 60, en los 70 no existía todo conocimiento de las neurociencias para ahorita poder aterrizarlo y que además a través de estos compuestos vamos a poder entender también muchos de los mecanismos de los trastornos mentales, porque hasta el Sí, día de hoy siguen siendo trastornos, no son enfermedades en las cuales tengamos todo tan bien caracterizado. Y como dices tú, pues en México no, yo creo que sería muy claro. desafortunado Y que nos fíjate, fuéramos quedando atrás, ¿no? del Que fuéramos colonialismo, presos del pero ahora, colonialismo pero ahora científico. farmacéutico y con nuestro propio, ¿no? Con nuestra propia medicina, porque el hongo es una medicina. Muchos de estos hongos con psilocibina son endémicos de México y además con todo el Uh -huh. conocimiento que ya hay de los pueblos originarios, me parecería, sí, una tristeza, bueno, una tragedia, no tristeza, una tragedia que nos quedáramos fuera de esto. Oye, fíjate que por ahí Y que incluso no sabemos que pudieran funcionar claro, mejor que los mira, compuestos ahí había un sintéticos en un comentario laboratorio, ¿no? de A lo mejor Melanie funcionan mucho Ortiz, mejor. que además la conozco muy bien, que hace terapias de verdad maravillosas, que dice, es que hay que entender la causa de la enfermedad, no el síntoma. Y creo que eso es mucho de lo que los Uh -huh. enteógeno quiere decir Dios dentro, ¿no? Y lo que buscan, lo que hacen estas sustancias es que te conectan, hacen como lo explican los pueblos originarios, y ahorita me interesa mucho escuchar desde tu este, parte médica científica, es como un reseteo del cuerpo y de la mente, ¿no? Este reseteo de que buscan dónde está el trauma, dónde está atorada la emoción, dónde está más que el síntoma, ¿no? O sea, a ver, el síntoma es la ansiedad o el síntoma es la depresión, pero la raíz dónde está, dónde, el Uh por -huh. qué. Y un antidepresivo no te cura eso. No, o sea, te cura el síntoma, te cura un Así poco el no es. sentirte triste y a nivel químico, este, hace que segregues más serotonina o, ¿no? O sea, que haya un poco más de ciertos químicos, ciertos neurotransmisores, para decirlo de manera muy simple, dime si me equivoco en algo, pero para decirlo de Uh manera -huh. muy simple, ayudan a que tu cerebro tenga un poco más de esas neurotransmisores que te hacen sentirte bien, o más estable, o que te puedas parar de la cama, o que te baje esta sensación como de pánico, ¿no? Cuando tienes ansiedad. Pero en realidad lo que hacen los enteógenos, hablando del hongo, es que van hacia la raíz, el por qué tienes la ansiedad, el por qué sientes esa tristeza, ¿no? Y me parece que a mí me gustó mucho, Raúl, escuchar a doctores, a psiquiatras, a gente muy científica que estudió medicina durante años y años, ahora hablar de no solo somos cuerpo, somos, sí somos cuerpo, somos mente, pero también somos espíritu. Y me parece que esta es una nueva visión, este es un cambio de paradigma muy interesante en la medicina moderna, ¿no? Que antes no se reconocía que somos algo más allá que un cuerpo. Y creo que desde ahí parte mucho de esta nueva innovación también en medicina y digo, mezclo o sea, esto porque me gusta mucho escuchar a médicos hablar de hay que tratar la causa, hay que entender la causa más que tapar y solo ir con el síntoma, porque entonces no te curas. Y quizá por eso es que haya tanta Uh resistencia ya -huh. también en los fármacos, ¿no? Porque pues en realidad es que no te están curando. Hay cierto,
¿no? Son como un poco Sí, paliativos, es como tapar un poco el dolor o la molestia, pero en realidad la causa no se está curando. Entonces creo que la gran, el gran como parteaguas en estas innovaciones es que tanto, y por eso es tan importante la terapia asistida junto con el hongo, o sea, la ujú. administración de la psilocibina o del hongo completo, junto con una terapia asistida, con un acompañamiento y con una integración, porque sí se sana de manera muy profunda. Sí, porque, bueno, también vivimos en un momento en que la sociedad, buscamos todo como más simple, ¿no? Como a mí denme la pastilla que me va a hacer sentirme bien, pero por favor no me manden a psicoterapia, ¿no? Porque pero también es como muy cómodo, como si fuéramos, como en este modelo tradicional, ya arcaico de la medicina, en donde yo te digo haz esto y al paciente y te lo tienes que tomar y vas a estar bien, sino en donde tiene que movilizarse la cooperación del paciente. Y yo creo que ningún otro tratamiento este, considera esta sinergia entre la psicoterapia y el tratamiento biológico, porque lo que hace el compuesto psicodélico o enteógeno, digo que es una categoría de los compuestos psicodélicos, es un catalizador para poder trabajar mejor en un proceso terapéutico, porque tampoco es la panacea. Y digo, porque cuánta gente se expone en Sí, contextos no controlados, no supervisados, de muchísimo, altísimo bueno, los riesgo, chocongos, incluso llegan a ¿no? ser Que lo fiestas o platicamos, eventos ahora que es un sociales, riesgo bodas. altísimo. Sí, los, En los reyes, sí, en los raves, que sí, mucha gente lo hacía de manera tradicional. Y bueno, no es que esa gente se vaya, o esos usuarios se vayan a curar de sus trastornos o sus padecimientos, no, al contrario, se están exponiendo. O sea, fuera de contexto de un setting o de un abordaje terapéutico, entonces en el mejor de los casos no es útil, ¿no? Porque en el peor de los casos ya sabemos lo que puede pasar, ¿no? Este, y, y este tipo de terapias están como abriendo un nuevo camino, ¿no? Yo estoy convencido, al igual que tú, que podría ser, si no es que ya lo es, el nuevo paradigma o la nueva revolución en el tratamiento, no solamente en el caso de los trastornos mentales, sino sí. se están estudiando varias líneas para padecimientos desde el punto de vista también neurológico. Pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? De cómo se va a abrir ¿Quién esto, lo quién va va a a tener dar, no? acceso ¿Quién a va a esto, quién accesar? va a poder prescribir, sí, también, cómo se va a supervisar, cómo se va a hacer todo un filtro, como en un proyecto de investigación en donde tienes que cumplir una serie determinada de requisitos, porque tampoco podemos separar ahorita el contexto asistencial de la parte científica, porque también en México, como bien dices, se tiene que recabar la población, esta información de nuestra población. Porque una crítica que se hace a los ensayos clínicos en el primer mundo es que es el, un determinado grupo étnico, un grupo privilegiado, Claro, que a veces un nada poco tiene que ver con las sí, minorías o quien sí, tiene ¿no? acceso a este En tipo de población compuestos. Así blanca, es, pues, caucasosa, con cierta carga así genética es, sí, y no en que no es como la hispanos, en nuestra. Claro, latinos, claro. afroamericanos, sí, exactamente, y que también tenemos pues bueno, lo que hemos visto en los fármacos, que genéticamente o a nivel de farmacogenética también nuestro organismo se comporta de manera también muy diferente, no es lo mismo ahora, no sabemos ni siquiera qué está consumiendo la gente cuando se expone de manera como muy empírica, qué está consumiendo en combinación con qué dosis, ¿no? Si tiene los criterios y pasó el filtro, ¿no? Para poderse De exponer sustancia. a ese tipo de sustancias de una forma muy segura, ¿no? Porque también ha habido, lo tengo que reconocer, ha habido Sí, eventos muy sí, y desafortunados también, ¿no? lamentablemente es que estos eventos siguen con el estigma, ¿no? Con el estigma de estas sustancias, y justo eso es lo que queremos hacer y buscamos hacer. Primero, comunicar, informar, a la gente que, o sea, que quiere, que está fuera consumiendo, los chocongos o los hongos o estas sustancias de manera poco, vaya, una que no saben qué son, de dónde vienen, que si realmente, ¿no? O sea, cuánto tienen, cuánto pueden ellos tomar, lo están mezclando con qué, y eso pues puede generar problemas. Entonces, me parece que esto es, o sea, estamos hablando de un uso terapéutico, un uso muy Ujú, responsable de un ujú. hongo o de una sustancia que realmente es muy potente, pero que también no es para todos, como lo dijiste. O sea, hay que tener mucho cuidado de quien lo esté Ujú. consumiendo, ¿no?
Sí, que además se presenta pues una oportunidad valiosa, ¿no? Porque todo el antecedente que es bastante robusto de la medicina tradicional indígena, que ellos lo han ceremonial. hecho de manera tradicional, ceremonial y la transmisión del conocimiento durante muchísimos años. Digo, yo me he sentado a platicar con muchos de mis Sí, colegas, como más biologicistas, ¿no? Que somos nosotros, que a veces perdemos esta parte como tan humana, que es otra ventaja con este tipo de tratamientos que nos permite conectarnos con esta parte de ver al paciente como ser humano y nos ponemos a discutir, a platicar de muchas de las prácticas de la medicina tradicional y que tienen mucha plausibilidad y mucho sentido ujú, biológico de por qué hacen lo que hacen, ¿no? Que muchas cosas que los podamos estudiar, digo, parte de nuestra labor científica también es un poco separarlo y estudiarlo de esta parte del misticismo, de esta parte religiosa, para poder aterrizar y saber qué es lo que sí, hacen, por qué prescriben esto, por qué lo utilizan bajo cierta condición, ciertas restricciones dietéticas, tienes que tener ciertos hábitos, por qué tienes que consumir, no sé, en algunos enteógenos, en algunos compuestos, tienes que consumir tabaco, qué es lo que hace a nivel de los receptores y cómo te va preparando, cómo va habituando o preparándote para la experiencia, en el sentido de que tengas una experiencia o un tratamiento más placentero claro. o Y menos, que realmente menos funcione, desagradable y o que del cual realmente puedas tener funcione, algún ¿no? tipo En temas de de salud. ventaja, ¿no? ¿Sabes, Este Raúl? tratamiento. Conocí, platiqué hace algunos días con un sabio de este abuelo mazateco y me decía, ¿no? Ese es como tejer un petate, ¿no? Estamos tejiendo un petate ahorita entre la medicina tradicional y la medicina moderna. Y Así ese es. petate es Ujú. un arte porque es cómo integramos este conocimiento, pero también cómo hacemos lo que acabas de decir, investigación en población, en la población mexicana con ciertas características, estandarizar, ¿no? Porque pues en la medicina moderna hay que estandarizar cuántos gramos o miligramos de la sustancia hay que darle a una Ujú. persona con X peso, ¿no? O sea, eso necesitamos estandarizar esto y se necesita antes que nada, pues entender, Y que hay esta apertura para el diálogo de las es un dos partes. Yo momento creo que histórico. es un momento histórico ahorita, porque hay apertura desde la comunidad científica como del sector de la medicina tradicional, que habitualmente, pues bueno, era muy reservada también en compartir. Digo, en base también entendemos por los antecedentes y las experiencias, o incluso el trauma que han vivido, que habían estado muy reticentes también a abrirse y ahorita se está dando este momento en el cual se puede prestar a este Oye, Raúl, diálogo que se llama diálogo de saberes entre la sí, y yo medicina agregaría que moderna y la también medicina la tradicional, comunidad ¿no? científica y médica está muy abierta. O sea, son las dos Sí, partes y este es el momento histórico, sí. ¿no? Que tanto los pueblos originarios como la comunidad médica y científica, los dos están abiertos a escuchar y a aprender de las dos partes. Y eso sí me parece, Ujú. y Y darle su lugar. darles su lugar y el reconocimiento que por la deuda o Sí, histórica que tenemos sí. con ellos también, ¿no? Y para reconocerles su lugar, su posición en nuestro país, tan Oye, importante Raúl, también. ¿y cómo es que, y digo, sé que falta mucha investigación, hay protocolos que se van a presentar, se van a hacer para poder acelerar esto, ¿no? Y no quedarnos atrás de lo que está haciendo el mundo en el tema de estas sustancias. Pero, ¿cómo está el tema en México, el tema de la comunidad médica en México? ¿Cómo tú que estás ahí dentro y cuál es la conversación? Sí, pues ahorita, digo, hay antecedentes de protocolos o estudios a nivel observacional, porque actualmente, pues bueno, sabemos que el uso de muchos de estos compuestos solamente está permitido por la comunidad, los grupos originarios, ¿no? Y se ha recolectado mucha evidencia con otros diseños, pero se están también en sitios de investigación, con modelos asistenciales, modelos académicos, se están diseñando estudios. Digo, ojalá que las instancias regulatorias en algún momento nos consideran también como este Sí. estatus, ¿no? De terapia innovadora y que ¿Existe pudieran en México un concepto facilitar así como está en Estados Unidos o no? ¿No? Yo no tengo Sí. conocimiento, pero pues bueno, valdría la pena, como designar este tipo, y porque además, de acuerdo a los recursos que tenemos, bueno, en un país en vías de desarrollo como el nuestro, pues no podemos competir con Sí. los grandes consorcios o las grandes empresas, o las inversiones multimillonarias, pero que con el mínimo de recursos que podamos, y ojalá
que pudiera haber más recursos para ir consolidando y teniendo nuestra propia experiencia, porque también otro aspecto importante es que incluso nosotros mismos, nosotros especialistas en salud mental, Sí, tenemos que aprender a utilizarlo, porque aún y cuando yo sea un psiquiatra y vea población clínica a nivel institucional o a nivel del sector privado, pues yo también me tendría que entrenar eventualmente cuando esto se llegue a estar al alcance de la población y para poderlo prescribir o incluso para los ensayos clínicos, tenemos que llevar cierta estructura y cierta formación de quienes vayan a llevar este proceso de acompañamiento terapéutico, que el modelo que proponen es muy diferente al uso de los psicofármacos actuales, son administraciones más bien puntuales, o sea, no es que todo el tiempo tengas que estar tomando sí, no. o El tema exponiéndote este de la a una dosis microdosis, ¿no? O determinada de sea, no. psilocibina. Vaya. Pues la microdosis, eso todavía hay menos información, pero los protocolos que hay de terapia asistida hablan de dosis o de administraciones muy puntuales en periodos, digamos, de 3 meses o 6 meses, porque también se ha visto que a veces incluso con una Un sola exposición resultado. Ujú, sirve como catalizador para que se pueda trabajar en un proceso terapéutico ujú, durante pues, ujú, semanas o meses, ¿no? Una experiencia. Incluso experiencias no necesariamente pueden llegar a ser todas muy satisfactorias o placenteras. Puede haber experiencias ujú. difíciles y que de aún de este tipo de experiencias se puedan integrar en un proceso terapéutico. Y hay casos, bueno, se han reportado muchos casos de mejoría en depresión resistente, en duelos muy complicados, trastorno por estrés postraumático, como es el caso del MDMA, que está muy, muy cerca. Yo creo que Sí, junto con la psilocibina probablemente sea el compuesto que está muy cerca de la aprobación por la FDA, ¿no? En Estados Unidos. Probablemente en el 2024 ya estemos viendo esto. ¿cómo ves el panorama para México? En tema de innovación en salud. Pues yo creo que yo quiero mantener esa posición muy, muy optimista. Yo creo que actualmente, sobre todo, la población más joven es la que Sí, se muestra más receptiva a este tipo de oportunidades y de diseños, ¿no? De estudios que pueda recolectarse, hacer acopio de todo este acervo de conocimiento, generar nuestra propia experiencia también y que eventualmente, pues no sé, que yo espero que no tarde mucho en llegar esto para los modelos, como ya se está haciendo en muchas partes del mundo, en donde establecimientos este, académicos, científicos, asistenciales, con estos tres pilares, se están dando modelos para tener este tipo de experiencias, para que la gente también, digo, la gente yo creo que pues es el está en su derecho a la derecho, ¿no? salud. Sí, De sí. pedir este tipo de tratamientos, ¿no? Y además, en Australia, próximamente en algunos estados, en Oregon, por ejemplo, se está permitiendo el acceso a los especialistas en salud mental que tienen el entrenamiento que puedan prescribir incluso algunos compuestos que no han llegado como al nivel de evidencia suficiente para consolidar buenas prácticas de manufactura, ¿no? Porque tampoco hay psilocibina o psilocina sintética suficiente Sí. que pueda dar abasto a la No, población, bueno, ¿no? estamos Menos hablando aquí de, en nuestro dicen país, que ¿no? mil Que no millones de existe. personas, ¿no? Con algún tema de o Ujú, depresión o ansiedad, o sea, de algún tipo, ¿no? O trastorno, ujú. de estrés, de o sea, trauma, adicción, o sea, es muchísima gente con algún Sí, trastorno, un ¿no? trastorno Ujú. formal, digo, y a nivel mundial, ¿no? Y que incluso actualmente la población se está exponiendo a este tipo de compuestos sin tener un trastorno formal. Digo que sería como la primera vía de la autorización de esta iniciativa que estás proponiendo, que reconozco y admiro. La verdad, me parece un esfuerzo extraordinario y loable, ¿no? Gracias. Para que te vea, te lo voy a seguir diciendo. Que la gente ya está buscando este tipo de respuestas, incluso antes de tener como algún Sí, diagnóstico, la gente se está exponiendo, ¿no? Y a mí me preocupa mucho pero están buscando respuestas, porque actualmente, pues bueno, en ningún país, incluso en los países del primer mundo, se cuenta con la cantidad de especialistas en salud mental para dar respuesta a la alta demanda y que probablemente siga a la alza como están las sí, cosas y, y digo, y lo que creo que no estamos lo viviendo. dije en un principio, pero hoy los hongos, la psilocibina están prohibidos. Se encuentran catalogados como sustancias que hacen gran daño a la salud, se encuentran catalogadas como sustancias con bajo valor terapéutico, y que incluso pueden generar toxicidad o algún tipo como de abuso.
esta lista, esta clasificación se hace en los 70 y no se ha revisado esta lista Sí. en 50 años. Lo cual es completamente lo contrario, ¿no? Las pruebas científicas hoy demuestran que no es que no tan solo no hacen daño a la salud, sino que pueden ayudar a la salud, que no tan solo no generan adicción o abuso o toxicidad, sino que tienen muy baja toxicidad en el cuerpo y que ayudan a temas de adicción, ¿no? Ayudan a salir de temas de adicción. Sí, y que probablemente sea cuestión de tiempo, como todos los compuestos, o digo, no sé, te llamaría una medicina, eso entraría dentro de otra categoría, ¿no? Pero pues nada más es cuestión de que pase el tiempo, que pasen los años y reunir el acervo de conocimiento suficiente para poder decir que pueden ser útiles para una gama muy amplia de padecimientos o trastornos mentales, ¿no? No dudo que en algún momento va a ser como una opción dentro de las primeras líneas de tratamiento también. En este petate que estamos tejiendo. Sí, perdón, creo ¿Mejor? que bajó un poco el ¿Ahí me volumen, oyen o no? Alejandra. A ver, ahí, Sí, en este bajó. petate que estamos Ya mejor. tejiendo, Raúl, Sí. que tú eres parte de, que ahí por ahí está Jesús, Solamendi, está Sar Snap, veo a varios de los que están participando, no sé si esté por ahí Natalia, Salvador Cacho, o sea, hay mucha gente que, bueno, y mi equipo que está ahí conectada, que está tejiendo este petate de cómo sacamos a los hongos y la psilocibina, en primer lugar, de ese lugar de esa mala clasificación, y le damos el lugar pues que les corresponde para poder hacer, uno, investigación, dos, para uso terapéutico, es que eso es muy importante decirlo. Sí se necesita un uso responsable, guiado en un lugar y con una persona capacitada para que esta medicina sea realmente eficiente, ¿no? Que realmente pues cure, ¿no? Y sane este tipo pues de enfermedades. Sí, y que nuestro país tiene una riqueza a nivel de Pues es biodiversidad, de el primer flora. lugar en el Sí, mundo en para biodiversidad, ser además líder, de sí, flora para y ser fauna líder. psicoactiva, ¿no? Así que, pues estamos en este camino. Muchas gracias, Raúl, por, por esta Al plática. contrario. De nuevo, voy a tener una serie, o sea, voy a seguir hablando y hablando por ahí. Varios de los que están aquí, este, quiero que hablen y que desde su visión y su perspectiva podamos comunicar, informar a la gente, que nos pregunten, que pidan esto, ¿no? Que pidan esta nueva medicina que es innovadora para la medicina moderna, pero es tradicional, para México. Sí, y además es algo que no podemos detener, es algo que la presión en el resto del Va a mundo, en algún explotar, momento esto va a llegar, sí, va a explotar, se va a va a dar y explotar. esperemos que sí va a explotar, va a estallar y tiene que ser bajo un Sí, flujo adecuado, bajo las vías y procesos adecuados de una forma segura, ¿no? Para que no vaya a generar, no se vaya a revertir todo este beneficio, ¿no? Y además, te felicito por este tipo de espacios porque también se tiene que sensibilizar a la población con respecto a los riesgos y hacer mucha educación. Sí hace mucha falta de educación en cuanto a salud mental, más con respecto a la exposición, ¿no? Porque sucede, sabemos que no es la vía legal o la vía correcta, pero sucede todo el tiempo, cada vez está más accesible a la población, sobre todo los más jóvenes, el acceso a este tipo de compuestos y que estén estén como muy muy alertas y alertas muy de lo conscientes que de todos los meten a su riesgos. cuerpo. De verdad es importantísimo. O Ujú. sea, seamos muy responsables con eso y por eso es tan importante este tipo de pláticas. Y gracias, Raúl. De verdad, gracias, gracias, gracias siempre por siempre tu apoyo y seguir en este camino. Ya les estaremos platicando cuándo voy a presentar la iniciativa, pero es una iniciativa que va de la mano con todas las partes involucradas. Obviamente sociedad civil es una de ellas, pero pueblos originarios, comunidad médica y científica, gobierno, academia, los reguladores. Así que está muy interesante lo que estamos haciendo y se está tejiendo. Y muchas gracias. Ahí
varias preguntas, pero hoy prefiero contestarlas algunas en directo. No crean que no las voy a contestar, pues se las voy a contestar en directo. Muchísimas gracias. Raúl, ¿quieres terminar tú? Cierra tú. No, y gracias y a tus órdenes. Muchas gracias y pues a tus órdenes también, ya sabes, que coincido y lo he comentado. Este es una gran iniciativa, es un gran proyecto. Digo, estamos ahorita nada más platicando tú y yo, pero pues hay una larga lista de colaboradores, tanto de tu lado como de lado, ¿no? De mi lado, ¿no? Un gran equipo que se está integrando, ¿no? Que se está integrando y que esperemos que pues, bueno, que nos Ay, toque a nuestra sí, no, generación. sí nos va a tocar, sí nos va a tocar. Yo Mira, creo que por ahí sí. está la doctora Carmen, Sí, Carmen espero que Amezcua sí, confío también. que ¿Cómo así estás, sea. Carmen? Ay, qué gusto saludarlos a todos. Pues gracias a todos por conectarse. Ya casi una hora, así que, por respeto además a tu tiempo y al de los demás, muy pronto tendremos otros en vivos para seguir hablando de este tema. Y si quieren que hablemos de algún tema específico, escríbanme, mándenme mensajes, todas las dudas que tengan. De verdad, se está haciendo una red de especialistas, de profesionales, de gente muy, muy responsable para hablar de este tema. Así que muchas gracias. Ahí te felicitan, doctorazo Escamilla. Bueno. Muchas gracias, mis pacientes. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Hasta luego, buenas noches.